Comunistas, muy disciplinadas y también feministas. Nos rebelamos contra el patrón del fundo, porque Chile necesita un cambio profundo. Somos comunistas desde fin infantil, somos hijas y nietas de la Gladys Marín. No nos cansamos nunca de luchar, esa es toda nuestra herencia familiar. Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista, que no te metan miedo, vota por les comunistas. Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista, que no te metan miedo, vota por les comunistas. Hoy voy a reaccionar a la compañera Camila Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es John López. Hoy inicié con una canción y como aspiro a que YouTube no me ponga alguna restricción por la canción, porque estamos hablando de una canción comunista, una canción que pertenece a todos, no pertenece ni tiene derechos de copyright en este caso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy creador de la Fábrica Dopamina y también de Era Digital, una escuela de marketing, negocios e inteligencia artificial. Aquí en Era Digital vamos a lanzar la formación en comunicación persuasiva, análisis no verbal y por supuesto vamos a convertirlo usted en un maestro del debate y la negociación. Pero si usted mejora su comunicación, le quiero decir una cosa, va a mejorar todas las otras habilidades de su vida. De los miedos, el segundo miedo que tiene la gente es el miedo a hablar en público. Ya no va a tener problema porque le voy a enseñar cómo construir mensajes y mensajes persuasivos para poder ganar en muchos debates. Camila Vallejo es la persona que lidera la vocería del gobierno de Chile, del señor Boric. Y esta vocera, esta mujer que lleva una larga trayectoria en el Partido Comunista, ha hecho historia por estos días, porque pasó de la crítica ahora al gobierno. Y vamos a analizar los diferentes elementos de la comunicación. Vamos a utilizar el triángulo aristotélico de la retórica, vamos a utilizar las leyes del poder y vamos a incluir otras herramientas como los 38 estratagemas de Schopenhauer para poder evaluar el discurso. ¿Será coherente? ¿Será que miente? ¿Será que es una persona que se adapta a la situación? ¿Que tapen? ¿Que es una persona que antes decía mucho y ahora cuando está en el gobierno ya no es tan contundente con sus argumentos? Vamos a ver qué pasa con la compañera Camila Vallejo. Vamos a ver cómo era antes Camila Vallejo. En ese momento Camila Vallejo es diputada. En ese momento de este video, ¿no? En ese momento en el cual se ve aquí jovencita. Está un poco pixelado porque es un video de hace 8 años. Vamos a ver qué pensaba y qué estrategias utilizaba cuando estaba en debates en el Congreso. Le doy un minuto, diputada. Tranquilo. Le quedan 28 segundos. Presidente, aquí todos tenemos niños. La mayoría tenemos niños y niñas. Y la verdad es que duele mucho verlo. Duele mucho ver cómo caemos en pequeñeces. Cómo algunos se levantan defendiendo intereses particulares, porque es cierto, aquí hay un negocio tremendo. El Estado delegó la responsabilidad que tiene en privados, les entrega subvenciones, muchos de esos recursos están retenidos en las cuentas corrientes de los centros colaboradores. Algunos ya están pensando cómo invertirlo en bienes raíces, en vez de haberlo entregado a los niños, que es donde correspondía entregar estos recursos. Yo, por su intermedio, a la ministra y al conjunto de este Congreso, resolvamos esto con acuerdo y dejémonos de payasadas, por favor. Un poco más de moral, un poco más de ética. Dejémonos de payasadas, decía Camila Vallejo en ese momento. Ella, utilizando aquí el triángulo aristotélico, vamos a hablar de los 3 variables: etos, patos, logos. Cuando hablamos de etos, estamos hablando de la credibilidad que tiene una persona por su condición. En este caso, diputado, cuando estamos hablando con un médico, cuando estamos hablando con un presidente de un país, él habla de su condición y ese carácter le impone algunos parámetros de su personalidad, la forma en que imposta la voz, cada cosa que va hablando. En este caso, él aplica patos. Patos hace referencia a algo que es una estrategia muy frecuente, sobre todo en partidos de izquierda, cuando busca empatizar, cuando busca conectarse a través de las emociones de las personas que están leyendo y escuchando ese discurso. Y logos, estamos hablando de estrategias más de derecha, aunque ninguna línea ideológica podría sustraerse a que pueda también utilizar herramientas lógicos que conecte situaciones con cifras y con hechos que corroboren esas consecuencias. Doy premisas y luego doy ciertos resultados. Aquí Camila Vallejo utilizó el patos claramente, hablando de los niños, haciendo ese vínculo sentimental y construyendo dilemas que no se resuelven de esa manera. Camila Vallejo también se ha caracterizado por tener ciertas posturas frente a otros gobiernos. Sobre todo ustedes saben a qué gobierno me estoy refiriendo.
o ya lo puede intuir. Aquí en los comentarios, déjeme si sabe que a qué gobierno, tal vez el gobierno chileno no ha sido tan contundente en ciertos aspectos y que Camila Vallejo, por tener su origen como miembro del Partido Comunista, porque el demonio marxista, vamos a ver qué responde. Con este punto, para pasar a otros temas, ministra, ¿hoy día usted piensa que el régimen de Maduro es una dictadura? Nosotros, insisto, no estamos aquí catalogando tajantemente la situación en otros países. Primera cosa, usted le piden responder sí o no, si es dictadura o no es dictadura, está en democracia o no está en democracia. Cuando toma esto, mira el lenguaje hacia dónde mira. Mira hacia la parte izquierda, hacia abajo. Está buscando dentro de su repertorio de argumentos cómo se puede salir de esa pregunta que es incómoda. Realmente es incómoda porque no quiere responderla. El presidente también se ha referido en eso, yo lo acompaño. Por eso usted está... Aquí el pato se lo chutó a alguien más, ¿no? Al presidente. Porque el presidente, no así, su partido, el Partido Comunista. El presidente ha dicho que hay debilidades institucionales, ¿no? ¿Y usted concuerda con eso? Y efectivamente concuerdo, insisto, sin ánimo de pretender intervenir o hacer una injerencia en los propios procesos que tiene que tener su país, pero los desafíos... Esa pérdida de la mirada permanentemente está buscando argumentos que no encuentra cómo puede tener un argumento sólido para que no se toque más sobre ese asunto. Sin embargo, la pregunta es clara. ¿Es Venezuela una dictadura? ¿Sí o no? A las mejoras institucionales y de los distintos procesos democráticos, un desafío que vive el mundo y que particularmente también vive Venezuela. Claro, se lo pregunto porque el Partido Comunista, su partido, Lautaro Carmona, hace poco dijo a mucha honra no hablamos y no reconocemos Venezuela como una dictadura. Porque el uso de Chile, hablar de una dictadura es Yo no muy estoy clave. hablando en nombre del Partido Comunista. Mire la postura que tiene acá Vallejo. Mire la postura cuando la persona cruza los brazos, se cierra en cuanto a las piernas y apunta hacia otro lugar. Es una persona que no quiere estar ahí. Por alguna circunstancia llegó ahí, aceptó la entrevista, pero está desinteresada en el asunto que en ese momento está tocando. Soy vocera de gobierno y ese es mi rol y mi trabajo en estos momentos. Y reafirmo lo que ha dicho el presidente de la República en ese sentido. Solo debilidad institucional, no dictadura, dice usted. Porque el uso del lenguaje quisiera yo... Y somos cuidadosos también por el rol que tenemos frente a un proceso que se está viviendo en el país vecino en estos momentos. Camila Vallejo se ha caracterizado por tener posiciones fuertes. Esto es lo que a veces la gente va a criticar siempre de los gobiernos. Que antes del gobierno, durante la campaña, son muy fuertes con los argumentos, pero luego, cuando se está gobernando, se tienen argumentos no tan fuertes, se es mucho más laxo sobre lo que va a pasar con las personas y con las decisiones que tienen que tomar. Como vocera de gobierno ha tenido que ir a diferentes instancias, en este caso, la pasada cumbre del G20. De entrada yo pensaría que si va a hablar de una polémica que hoy está en Chile, que es de un señor de apellido Monsalve, que es acusado por un delito sexual y que era muy cercano al presidente de la República y cercano al círculo de gobierno, y está fuertemente criticando, se está criticando muy fuerte al gobierno porque no responde de manera categórica. Obviamente, hay un tipo penal sobre el cual se está cayendo al funcionario o exfuncionario Monsalve, pero todavía como que hay medias tintas. Una cosa es defenderse judicialmente y otra cosa es defenderse políticamente, que es lo que no está haciendo el gobierno de Boric. Es que no, a ver, yo quiero en esto ponerse... Ahí está haciendo la pregunta sobre el caso puntual de Monsalve. Es una pregunta larga, pero al final es lo mismo. Está hablando de qué va a hacer el gobierno frente a el caso de este señor. Ciertos límites. Si uno quiere instalar un espacio de manto de duda respecto a la coherencia del presidente, hay que justificarlo minuciosamente. A mí me parece grave que frente a declaraciones que han sido totalmente transparentes por parte de nuestras autoridades, partiendo del presidente de la República, y además porque hemos sido proactivos en declarar voluntariamente a el Ministerio Público, en este caso al... No tienen que ser proactivos, es obligación. Si un funcionario está acusado por un delito, tiene que responder. Lo peor lo podrían hacer es que estén ocultando algo al Ministerio Público. Imagino que es el ente que está investigando allá en Chile este tipo de delitos. El fiscal se quiera por diferencia de forma instalar que hay una especie de diferencia o inconsistencia en las declaraciones. La violación y los abusos sexuales son delitos sexuales. Y después de que ha hablado el presidente, hemos hablado más autoridades representando al gobierno. Y siempre hemos dicho, el subsecretario, el subsecretario actual del Interior, Luis Cordero, la ministra del Interior, hemos dicho que el conocimiento de la denuncia del día martes es sobre violación y abusos sexuales. Algo que me parece curioso,
que es algo que no debe permitir ningún vocero, es que usted juegue en la cancha como visitante. Yo creo que están en la cumbre en Río de Janeiro, en el G20. Si yo fuera yo, no respondería esa duda allá. ¿Por qué? Porque a otros gobiernos no les interesa cómo lavamos la ropa sucia dentro de la casa. Yo respondería esa pregunta en una instancia donde tuviese más control y de una manera directa con la gente implicada, los chilenos, que son los que les interesa que se resuelva este tema. Nunca jamás se ha ocultado aquella información. Lo hemos reiterado en muchas oportunidades. Entonces, pueden haber legítimas inquietudes, pero insistir permanentemente de que hay diferencias donde no las hay por sentido común, me parece que exceder ciertos límites. Este caso de Monsalve ha llevado a que la polémica siga creciendo. Y la polémica sigue creciendo porque hay un punto, un vacío que el presidente no quiere entregar. El presidente ha sido líder estudiantil. Entiendo que es un líder estudiantil que fue evolucionando. ¿Qué pasa con los líderes estudiantiles? Saben cuáles son las estrategias sobre las cuales se van camuflando en circunstancias sobre las cuales se sienten atrapados. Si se siente atrapado, la derecha generalmente sabe entregar el brazo. Él no quiere entregar el brazo. ¿Qué es entregar el brazo? Toda la polémica está cayendo sobre el presidente y la cercanía sobre Monsalve. Y esa cercanía está siendo cobrada políticamente para lograr asociar dos hechos. Para este caso, yo voy a recurrir a mi amigo Robert Greene en las 48 leyes del poder, que en la ley 48 es la que está aplicando la compañera Vallejo. Dice, ley 48, sea cambiante en su forma. Al adoptar una forma definida y tener un plan claro para todo el mundo, usted se convertirá en blanco de ataques diversos. En lugar de brindar a sus enemigos algo concreto que atacan, manténgase flexible, adaptable y en movimiento. Ellos no van a reconocer que conocían o que tenían alguna información privilegiada de ese delito y no lo denunciaron, sino que fueron las autoridades competentes frente a una denuncia, no sé si fue la víctima o ya se le salió, en este caso, ese problema de las manos. Ya va a ser muy difícil que esa papa caliente ya tenga que entregar algo de poder. Si lo va a entregar, tendrá que ser mucho más costoso que lo que pudo hacer en ese momento. Aunque eso no justifica ningún delito, como en este caso, un delito sexual de este señor Monsalve. Camilo Vallejo también tiene cruces con periodistas. Aquí vamos a ver una entrevista que tiene con un periodista chileno hablando sobre economía. Vamos a ver qué dice. Contribuye a la riqueza. Yo, por ejemplo, soy ministra de Estado. Nuestro pacto fiscal propone que los impuestos a la renta aumenten para los que ganamos más de 4,5 millones. Probablemente nosotros deberíamos pagar más impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a pagar más impuestos si eso va a significar mejorar la salud de las personas, mejorar las pensiones de las personas, mejorar la seguridad en los barrios de las personas? El pacto fiscal tiene que ver con eso, con que crezcamos, pero que no signifique solo más dividendo a los directores. Estamos viendo lo antagónico, ¿no? Lo antagónico que dice el presidente Milei frente al antagónico, que es una postura diametralmente opuesta del gobierno chileno. Aquí los que más tienen, más pagan. Y que eso va a financiar la educación, va a financiar la seguridad. Voy a explicarle por qué tipo de estrategia es la que está utilizando Vallejo en este caso. De empresa, a las altas autoridades o a las empresas mismas, ¿no? En sus utilidades, sino que también podamos ver que esos frutos del crecimiento estén en los territorios, estén en la gente. El royalty hace eso. Hoy en día nadie puede decir que el royalty no está beneficiando a las comunidades. Ya transferimos una cantidad de recursos a 307 municipios, 12 millones de personas que van a poder invertirse en lo que los gobiernos locales estimen que son las prioridades de su territorio. Ministra, yo creo que estamos minera, falta todavía. Entonces, es el mensaje. Sí, se entiende. Muchos dispuestos a pagar más impuestos, pero que la plata no se la lleven y no se la roben. En muchas fundaciones, acuérdense de lo que está pasando en muchos lugares, entonces hay mucha plata que se pierde también. Eso es común en muchos gobiernos, ¿no? Llega el gobierno y hay muchas personas que nunca han accedido a ese poder y a esa cantidad de recursos. Es cuando llegan fundaciones, gente que le gusta vivir bien a costas del gobierno. Eso es un reclamo legítimo. En Colombia se está viviendo en este momento. ¿Y qué pasa? Mucho municipio corrupto. Entonces está bien, yo creo que uno está dispuesto, pero también las cosas hay que manifestarlas con la realidad. ¿Estoy dispuesto a pagar más impuestos? Sí, perfecto, para que la gente tenga mejor pensión, mejor salud, etcétera. Sí, pero cuando uno ve que hay gente que ve que la plata pasa al frente suyo y termina en el bolsillo, ministra, ay, no, pues, ahí sí que no. La última que le hago, ¿está el gobierno con la intención de impulsar un sistema político? No sé si me escucha bien.
Algo que sí veo es que es respetuosa. No es tan impulsiva en responder de atacada, de lanzarse rápido a una respuesta, sino que espera que el argumento de su contradictor, o bueno, en este caso su interlocutor, esté dándose y después puede responder. ¿Gobierno con la intención de impulsar un sistema político sí. o no, ministra? Mire, voy a contestar su pregunta, pero no me puedo, no puedo decir nada respecto a lo último que usted dijo, Rodrigo, que los hechos de corrupción hay que perseguirlos, condenarlos y aplicarle toda la rigurosidad de la ley, ¿ah? Pero a quienes infringen la ley no los podemos usar como excusas para no avanzar en transformaciones. Aquí, por ejemplo, insisto, hemos invertido 700 millones de pesos que son recursos públicos y se están invirtiendo. Argumento de logos. Estoy conectando hechos lógicos de inversión presupuestal con resultados frente a una circunstancia futura de pagar más impuestos para seguir apalancando esos resultados. El copago cero significa una cantidad de recursos públicos importante y ha disminuido el nivel de gasto de las familias que son FONASA en un promedio de 100.000 pesos mensual. Entonces, o lo del royalty, ¿no? Hay muchos recursos. Tenemos aquí una inversión del gobierno a nivel central, en la metropolitana, de más de 800.000 millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas aumentó significativamente la inversión pública para ejecución del primer semestre de este año, ¿ah? Y eso son obras. Entonces, evidentemente, hay que mejorarlos. Hay algo que llama la atención de Vallejo. Vallejo tiene cara todo menos de comunista. Tiene facha, tiene pinta, que como llaman facha los argentinos, o pinta como llamamos en Colombia. Y eso es lo que llama la atención. Una persona de izquierda, de ese talante, con ese porte más como hacia la derecha, más aristócrata. Controle, pero los casos de corrupción no podemos usarlo como justificación a no avanzar en una mejor distribución de la riqueza, porque al final eso nos permite seguir renovando los vehículos, por ejemplo, de Carabineros. Vamos a alcanzar el 100% de la renovación de los vehículos de Carabineros. Nos permite además, por ejemplo, seguir avanzando las políticas de metro, de nuevas líneas de metro, de trenes. Eso se está ejecutando. Entonces, hay algo que tiene Vallejo aquí que es un dilema falso. Es un dilema falso que es la estratagema número 17 de Schopenhauer. Usted plantea dilemas que no pueden terminar en ningún lado. ¿Qué es lo que ella está planteando? Si no logran tener un pacto fiscal que los ricos de Chile paguen por la seguridad, va a ser culpa de los ricos que no pagan que se incremente la inseguridad y otras acciones que va a tomar el gobierno. Yo lo que veo es que están anticipando, no sé qué habrá pasado con esto, si logren al final hacer ese pacto fiscal o esa reforma fiscal, como se llama en otros lugares, y logren meter ese punto que imagino que es crítico sobre la progresividad de los impuestos. Yo veo que Vallejo se defiende mucho mejor cuando está en ambientes abiertos, porque ya vamos a ver cómo en otros ambientes, cuando son ambientes más cerrados, como vocera de gobierno, en la cual tiene que estar en un atrio con algunas personas, no la veo tan desenvuelta, la veo como más enredada. Veo que los argumentos no son redondeados, son circulares. Habla sobre temas sociales, sobre temas emocionales y vuelve al mismo punto, al final reforzando un exceso ideológico. Sí, los eligieron como gobierno de izquierda, pero recuerde que usted muchas de las cosas que responde, tiene que responderla para todos los chilenos. Y muchas de esas cosas no deben tener ningún sesgo ideológico. Aunque sé que usted puede decir, no existe nada que no tenga sesgo ideológico. Debe tenerlo en algunas circunstancias, por lo menos en el tipo de comunicación que estaba desarrollando. Responden a los intereses y expectativas que se tienen sobre la gestión de esas entidades, ¿no? No estamos hablando ni más ni menos que de municipios que están en el trabajo día a día con la gente y de gobiernos regionales que están pensando en el desarrollo de sus regiones. Ahora no está diciendo nada. Está diciendo como que los pájaros vuelan y los peces nadan, ¿sí? ¿Cuál es la labor que tienen los gobiernos territoriales, las gobernaciones, las alcaldías? Gobernar hace parte de su tarea. Si no gobiernan, no estarían ahí. Lo que sí nosotros podemos entender que estamos en un momento donde probablemente, y es entendible, la gente está agobiada de casos, ¿no? Ese levantamiento de hombros es una búsqueda de validación. Yo hago estos movimientos o hago esto como para tratar de que mis interlocutores me digan, ok, listo, comprendo lo que me está diciendo. Estos movimientos de cabeza son elementos corporales para ser validado, para tener ese feedback. Hemos tenido el año pasado el caso Convenio, hemos tentado hace muy poco tiempo con el caso Hermosilla, el caso que ha tocado al Poder Judicial, en fin. El agarrarse de la mesa todo el tiempo
Yo veo que le transmite inseguridad a la audiencia, porque eso es una zona de seguridad. Yo me agarro de algo aquí porque esta es mi zona de protección. Ahí, sobre esa mesa, sobre ese atrio, donde dice Chile avanza contigo, ella refuerza su postura de seguridad. Eso le da seguridad a ella, aunque no le transmite toda esa confianza porque debería gesticular más. Se está armando un discurso circular y emocional. Pero de todas maneras, independientemente de la gravedad de los distintos casos que están investigándose en la justicia, nuestra democracia requiere no debilitarse más, sino que fortalecerse. Y parte del fortalecimiento de la democracia es que haya participación, que haya involucramiento, que haya espacios siempre de mejora. Y por lo tanto el llamado que hace el gobierno siempre, no en esta coyuntura, sino que siempre es a la ciudadanía enfrentar los problemas de la democracia con más democracia y no con menos. Eso es lo que no solamente nos da esperanza, sino que nos da un norte claro hacia dónde caminar. Incluso una medida coercitiva hace parte de la democracia, porque yo cuando voto le entrego ese poder coercitivo al Estado. Actúe en nombre mío para que si alguien va a actuar contra nuestro país o contra los intereses de los ciudadanos, tome acciones, en este caso la seguridad. Pareciera ser que todo lo que está pasando en el país nos agobia, pero salir del agobio... No suelta esa mesa, no la suelta ni por nada, está nerviosa la señora. Implica ser proactivo en la defensa y construcción de la democracia. No dijo nada. Esos argumentos circulares terminan atrapando al gobierno. ¿Cómo usted puede salir de un argumento circular? Cuando usted está hablando de argumentos, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones y competencias que tienen diferentes niveles de gobierno? ¿Qué debería haber hecho frente a esas competencias? Y conectar algunas cifras frente a eso. Están hablando de seguridad, están hablando de inclusión, incluso de inversión, aunque yo creo que la ejecución presupuestal es de las cosas que menos peso en cuanto a fuerza debe tener un argumento en el Estado, porque al final, si usted tiene plata es para ejecutarla. Es más fácil gastarla que no gastarla. Convengamos en eso. Sin embargo, cuando usted invierte, debe saber que debe tener unos indicadores que midan esos resultados. Este fue el análisis que he tenido aquí para la compañera Camila Vallejo del gobierno de Chile. Muchas personas me lo pidieron. Hiciera un análisis de Camila Vallejo. La había visto hace muchos años, cuando era muy joven, porque era llamativa, porque era bonita, porque tenía discurso. Volví hasta ahora a verla y estaba en el gobierno de Chile como vocera. Han pasado muchas cosas, han pasado años y bueno, ahí va esta vocera y espero que por el bien de todos los chilenos hagan algo, porque los indicadores han mostrado que la economía de Chile no va por buen camino. Si usted quiere que comente, haga un análisis y haga algunas recomendaciones sobre algún líder político, empresarial o persona que usted considere puede aportar en esta comunidad, déjemelo aquí en los comentarios. Suscríbase a este canal y por supuesto dé like para que más personas vean este contenido. Y por aquí le dejo un video del compañero Manuel Adorni, que tiene un estilo muy diferente al de Vallejo y que también está impactando a el gobierno, en este caso de Argentina. Un abrazo para todos.